Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo programa de Distrategia y el día de hoy estoy bastante emocionado porque tengo a dos líderes digitales, dos CEOs de empresas en diferentes industrias que nos van a contar un poquito de su camino en la transformación digital. Y esto es para que todas las personas que están liderando empresas en diferentes industrias puedan tomar ejemplos, puedan tomar un poco de este camino y llevarlo a su propio plan, a su propia estrategia accionable y además ir transformando poco a poco lo que hoy día estamos viendo. Todos los negocios están yendo a interactuar en una nueva economía digital. Así que con ellos venimos en los siguientes minutos. Bienvenidos, soy Luis Alexis Sánchez, bienvenidos a Estrategia. Bienvenido, Víctor, bienvenida María Elena, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy día tengo a dos personas, dos invitados acá de lujo. Marianela Cabanillas, ella es gerente general de Corporación Energiet, y a Víctor Jauregui, él es gerente general de WIN. Y con ambos hemos estado mirando un poquito cuáles son las personas que están liderando en las empresas la ola de la transformación digital y han tenido a bien aceptar esta entrevista. Bienvenidos, Marianela, Víctor, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto y buenos días a todos. Muchas gracias, Marianela. ¿Cómo están? Encantado de estar con ustedes. Los hemos invitado y gracias porque en realidad de alguna manera hoy día estamos inaugurando nuestra primera sección de líderes digitales dentro de Estrategia. Los hemos invitado un poco por lo que vemos de lo que están haciendo ustedes, ¿no? Y también lo que ustedes comentan en redes, que es algo súper interesante. Y me gustaría empezar un poco que la audiencia los conozca. Marielena, me gustaría empezar contigo. ¿Nos podrías contar un poquito quién es Marielena Cabanillas? Sí, cómo no. Bueno, actualmente soy gerente general de Corporación Energiet, es la fábrica nacional de baterías, ¿no? Nuestra principal marca es Energiet, pero también tenemos la fabricación y comercialización de baterías de moto, ¿no? Previo a Corporación Energiet estuve prácticamente 14 años en el sector de seguridad privada y residencial en empresas como Prosegur y Horus. Mi formación es de administración de empresas y dentro de mi filosofía de liderazgo pues es el cambio constante y sobre todo ahora con mayor razón por todos los cambios que se están dando debido a la pandemia y a los avances tecnológicos, pues es siempre la innovación. Uh-huh. Víctor, damos el pase. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oye, primero agradecerte la invitación, encantado de poder conversar con ustedes. Bueno, yo tengo 20 años más o menos de experiencia en el sector de telecomunicaciones y tecnología. He pasado por distintas empresas transnacionales, tanto de telecomunicaciones como tecnología de seguridad. Y hoy me toca el honor de liderar WIN. WIN es una empresa peruana, 100% peruana, que estamos teniendo una propuesta bien disruptiva y bien agresiva en el mercado residencial, llevar fibra óptica al hogar. Y que justamente calza con el tema que a conversar. Te da la plataforma para poder vivir una transformación digital. Uh-huh. Pero la tecnología solo es una parte, una pieza de este gran rompecabezas que se llama transformación digital. Uh-huh. Yo lo que creo y que siempre digo, que la pandemia nos forzó a transformar digital. Yo conté un chiste, un chiste que me lo copié de un meme por ahí, que era, ¿quién lideró la transformación digital? ¿El CEO, el CIO o el COVID? y nos obligó a muchas personas a transformarnos, a muchas organizaciones a transformarnos digitalmente. Pero no solo eso, nos obligó a pensarnos por qué queríamos transformarnos. Uh-huh. Yo siempre digo que la transformación digital, para mí, comienza en el mundo offline. Comienza en el mundo de los procesos. Comienza, o debería comenzar así, mejor dicho. Uh-huh. Debería comenzar en el mundo de los procesos y definiendo bien qué procesos de tu compañía quieres transformar y cuál es el objetivo claro. Creo que a veces cometemos errores que decimos, vamos a hacer transformación digital y ponemos bueno, antes hablaba de las páginas web, o ponemos un bot, o cosas como esas. Uh-huh. Yo creo que el primer paso es definir bien por qué lo queremos hacer.
Excelente, creo que has abierto la conversación ya, Víctor, de frente, entonces nos vamos al tema. Todas las empresas hoy día están haciendo, digamos, o llevando un proceso interno de transformación digital. Bueno, varias de las que han entendido que las cosas están cambiando definitivamente. Estos procesos ya llevan años a nivel internacional, en realidad, en Europa, en Estados Unidos. Los líderes entendieron ya hace algunos años que definitivamente la forma que se iba a interactuar con el consumidor iba a cambiar. Y básicamente el consumidor, al estar en pantallas, en sus laptops, en sus celulares, la forma de interactuar con el consumidor final o el journey que se tenía que hacer para poder entregarle valor a ese consumidor iba a cambiar definitivamente. Entonces empecemos contigo, Víctor, que has tocado ya el tema. Tú tienes una trayectoria, digamos, empresarial bien interesante, y sobre todo, digamos, con el tema puesto en el tema con foco en estrategia. Sí, me gustaría empezar por ahí, por el tema de estrategia. Normalmente una empresa, cuando se busca transformar, ahora, digamos, transformación digital es un buzzword, ¿no? Todo el mundo habla de transformación digital, hay algunos que hablan más de cultura, etcétera, pero en mi forma particular de pensar y luego haber entrevistado a diferentes gentes también en el tema, tiene que partir en realidad del propósito de la empresa, ¿no? De entender dónde la empresa va a crear valor, cuál es el hueco que va a abarcar en el mundo para poder generar ese valor a ese cliente y luego a partir de ahí entender ese valor, cómo lo logra generar apalancándose en la tecnología y luego hacia abajo procesos, digamos, etcétera, cultura, gente. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué es transformación digital primero para ti, Víctor? ¿Y de qué manera has estado navegando en ese proceso dentro de las empresas que has dirigido? A ver, primero hay que tener claro que la frase transformación digital va más allá de lo que normalmente creemos. O sea, tú mencionas de cara al cliente la transformación digital, sí, es una parte. Uh-huh. La transformación digital también está de una mirada interna en la compañía. Por ejemplo, esta nueva normalidad que nos tocó vivir por la pandemia nos hizo replantearnos muchos modelos de trabajo. O sea, hay organizaciones que ya venían trabajando de manera remota, en modelos blend. Había muchas organizaciones que venían coordinando de una manera distinta, con distintas herramientas. Pero hoy día vino un momento que nos tocó mandar a casi todas las personas de la compañía a su casa. Uh-huh. ¿Y cómo hacemos eso y seguimos produciendo? Ese era el gran reto. ¿Ya? Entonces, nosotros antes de comenzar el proceso de transformación digital, antes de embarcarnos, mencionaste algún punto súper importante. Cómo la transformación digital está alineada a tu propósito. Cómo está alineada a tus objetivos. Esto no es que voy a hacer transformación digital. Tiene que tener un plan estratégico, una priorización. ¿Qué procesos voy a ir digitalizando? O sea, y a ver, en el proceso de digitalización, ¿me va a agregar valor o no? O sea, ese tipo de cosas son las primeras que tenemos que cuestionarnos y pensarlo. Uh-huh. Es muy recomendable, antes de mandarnos al viaje de la transformación digital, pensar bien a nivel de qué cosa es lo que queremos hacer con ella. Y muchas veces se lo encargamos al CEO, o al de transformación. Definamos bien qué queremos y hay muchos especialistas que pueden darles consejos y les pueden ayudar porque ya han recorrido este camino. O sea, yo siempre digo, haz un assessment interno, pero después también busca consejos. O sea, no sabemos todo y hay gente que nos puede ayudar. Uh-huh. De acuerdo. Marianela, te paso la pelota. ¿Cómo ves el proceso para ti? ¿Qué implica transformación digital y cómo estás viviendo ese proceso dentro de la empresa que diriges? Como bien mencionó Víctor, lo cierto es de que todo nace de una transformación cultural, ¿no? O sea, imagínate más aún nosotros que somos una fábrica que produce baterías, ¿no? El pensar el tema de baterías, qué puede estar relacionado con el tema de tecnología, ¿no? Si nuestro core es vender baterías, ¿no? Entonces, efectivamente, requiere de una visión inicial de plantear claramente dónde vas a generar valor a través de la tecnología y poner, digamos, los pies en la tierra de cuál es el modelo adecuado para desarrollarla con ese propósito de logro que te planteas, ¿no? Uh-huh. Porque no es un estándar. La transformación digital no es un copiar y pegar,
¿no? Porque cada industria tiene su realidad. Y inclusive los clientes, del segmento de nuestros clientes, los perfiles de nuestros clientes también viven desde su interna otra realidad de transformación digital. Por ejemplo, en nuestro caso, ya nosotros desde el año 2019 empezamos a ver más allá de lo que era nuestro producto batería. ¿Por qué? Porque en la tecnología de baterías, pues, ya está todo estandarizado, ya llegan al país las baterías hechas por las mejores fábricas del mundo, ¿no? Entonces, nosotros, ¿cómo generamos una propuesta de valor y una característica diferenciadora a nuestro producto? Finalmente, nuestro producto per se se está convirtiendo como un commodity porque todas las baterías son las mismas, ¿no? Fue, pues, hacer nuestra apuesta hacia el cambio, hacia productos, digamos, valor agregado a través de la tecnología, ¿no? Entonces, para empezar ese plan que nos planteamos en el año 2019, tuvimos que ser muy cautos. ¿Por qué? Porque nuestros clientes, primero, digamos, en nuestro primer bloque de clientes son nuestros distribuidores, son aquellos que venden baterías al por mayor. Y este perfil de distribuidor es un perfil de cliente que pasó de la venta y registro en sus cuadernos o en sus libritos a el WhatsApp o Facebook, ¿no? No pasó por el uso de una computadora, no pasó por el uso del correo. Entonces, tenemos que inclusive ver cómo es de que esta transformación digital, ¿no?, cubra las expectativas, ¿no?, de nuestros clientes y ese roadmap de madurez digital que ellos deben tener. Y lo mismo hacia la interna, ¿no? Nosotros veníamos de trabajar años en una venta en canal tradicional, ¿no?, con esta visita de campo, y cambiarle el chip a todo nuestro equipo de decir, no, tenemos que encontrar otras formas también de llegar a nuestros clientes, no necesariamente de forma presencial, que es, digamos, el quiebre que también la pandemia nos generó, que era una realidad inminente, ¿no? Claro. Hasta nuestros nuevos canales que empezaron a desarrollar y a ganar una participación distinta en el negocio, como fue el caso del canal delivery, ¿no? Que en un inicio nosotros pasamos de tener a 2 personas manejando el delivery a un momento de la coyuntura donde teníamos a más de 10 personas recibiendo constantemente las llamadas y todo el replanteamiento del soporte tecnológico que debería estar detrás de ese equipo, ¿no? El valor, entonces, digamos, la nueva creación de valor a partir de este proceso que han seguido de transformación, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es el nuevo valor que están creando? Porque, como bien dices, la batería en sí, ese producto, está volviéndose de alguna manera en un commodity. Entonces, la oferta de valor o la propuesta de valor que hay hacia el público, ¿cómo cambia? ¿Cuáles son las piezas que ustedes, por ejemplo, le están dando al público, que no solamente es el producto, sino lo que hay alrededor, para que efectivamente el consumidor vea que hay valor detrás de la propuesta de ustedes? Bueno, el primer trabajo que hicimos fue en producto. ¿Qué hicimos en el producto per se? Al producto le dimos un código único, ¿no? Es decir, como un número de serie, ¿no?, para hacer la trazabilidad de ese producto. Entonces, nosotros tenemos la trazabilidad de ese producto desde el día y la hora y el operario que empezó a fabricar una parte de esa batería hasta quién es el usuario que tiene esa batería en su vehículo. Pues, digamos, quién es el usuario es nuestro fin futuro, es en lo que estamos trabajando. Ahorita tenemos la trazabilidad hasta el punto de venta mayorista, ¿no? Por los códigos únicos nosotros sabemos esa batería, a qué cliente se la vendimos, cuándo se la vendimos, ¿no?, y qué antigüedad tiene, porque la batería es un producto perecible, ¿no? Entonces, trabajamos primeramente ese atributo en el producto, y bueno, y ahora vienen con algunas mejoras. Por ejemplo, que me voy a adelantar dándote la primicia porque estamos por lanzarlo que ya estamos imprimiendo el código QR en la batería, entonces ya de manera digital el usuario puede acceder a información técnica del producto, porque la batería es un producto que requiere de una venta técnica, ¿no? Entonces, no siempre, por ejemplo, en los puntos de cadena retail hay un promotor que explica qué batería debe comprar el usuario. Entonces, de alguna manera, esto ya le da un do-it-yourself al producto de que el usuario puede conocer mejor, ¿no? Pero bueno, entonces trabajamos primero en eso y fortalecimos nuestra propuesta de valor, porque una de las características de nuestro producto es que nuestra batería la posicionamos por encima del promedio del mercado en su categoría,
¿no? Entonces eso nos hace más exigente a nosotros de salir con una propuesta de buen producto a nivel de calidad y obviamente con atributos diferenciadores. Entonces tenemos esta característica en el producto que ahorita nos hace prácticamente los únicos a nivel nacional con ese atributo. Lo siguiente que trabajamos fueron dos frentes. Interno, a través del equipo, la fuerza comercial y todos los puntos de contacto con el cliente. Y a nivel externo, nuestro cliente, ¿no? Entonces atacamos esos dos frentes. A nivel interno, que hemos desarrollado con tecnología, pues soluciones en web o app que permita al equipo comercial poder acceder a gestionar pedidos o información de los clientes en línea. Yo sé que de repente no estoy diciendo nada nuevo porque hay empresas que eso lo hicieron hace años, ¿no? Pero para el sector de baterías hemos sido los primeros en implementarlo, ¿no? Porque nuestra industria se mantenía muy tradicional todavía. Entonces, fue una innovación por parte de nuestra empresa este desarrollo. Entonces, de alguna manera, el gestor del campo tiene un acceso a información muy completa para concretar su venta. Y partiendo de esa base, digamos, de ese desarrollo, incorporando algunas mejoras para hacerlo más user-friendly hacia el usuario, hacia nuestro cliente distribuidor, que como te comento, se caracteriza por no ser muy tecnológico, entonces tuvimos que adaptar a una realidad para que le sea muy amigable. Desarrollamos una app por el cual el cliente nos puede gestionar todos sus pedidos, ¿no? Puede tener información de su estado de cuenta corriente para proceder con sus pagos, puede ver el estado de su pedido, si ha sido aprobado, si está en proceso de despacho, ¿no? Y obviamente puede gestionar pedidos de acá de Lima, de almacenes de provincia, etcétera, ¿no? Entonces, inclusive, digamos, termina el desarrollo de esta solución con el traqueo de sus pedidos, ¿no? Que justo está en proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, y complementando, ese es el primer punto de contacto con el cliente, y el segundo que atacamos fue la parte de postventa. La realidad con las baterías automotrices es que nuestro vínculo con el usuario de la batería es desde que la compra hasta que esa batería muere. Y puede ser desde un taxista que le dura 6 a 8 meses una batería porque es un usuario intensivo, hasta un usuario particular como nosotros que la batería nos puede durar 3 o 4 años, ¿no? Entonces, la vida útil del producto tiene ese rango amplio, ¿no? Donde tenemos que asegurarnos de mantener un buen servicio postventa. Entonces, lo que tenemos desarrollado es una app de garantía, ¿no? A través de la cual el cliente puede registrar, digamos, las baterías que vende al usuario final, y ahí es, como te digo, este último paso en donde ya llegamos a enlazar batería con usuario final, ¿no? Registra al usuario final y va llevando el historial de todas sus atenciones, porque hay baterías que se les hace controles o mantenimientos con cierta periodicidad, mensual, bimestral. O sea, es el usuario el que entra y coloca el ID de la batería que tiene para que en esa app del usuario final él pueda llevar el control del mantenimiento directamente con ustedes. ¿Es así? Actualmente lo tenemos con el distribuidor. El distribuidor es el que registra al momento de vender, registra la batería y activa digitalmente la garantía. Entonces también ya nos apuntamos a olvidarnos del cartoncito, papelito, garantía, ¿no? Entonces ya migramos a una solución donde puede acceder el cliente. Entonces ahí puede ver que es exactamente la batería que él vendió, porque antes registraba manualmente el código, porque yo puedo comprarme una batería Energet, usarla, pero cuando tengo una falla puedo cambiar la batería y hacer reclamo de otra. Entonces acá tiene la trazabilidad de su producto y decir, esta es la que yo vendí y este es el historial de controles que le he hecho, y si es que faltó a los controles, el riesgo de que pueda perder la garantía, ¿no? Entonces actualmente lo tenemos ya desarrollado en el distribuidor, pero el fin también, digamos, etapa 2 es el usuario. El usuario final, ¿no? Entonces esto es un poco como que en grandes líneas el roadmap que tenemos de desarrollo tecnológico, ¿no? O sea, de llegar a la información del usuario final. Pero, digamos, el gran aprendizaje que podemos sacar de lo que ustedes han hecho es que al final todas las interacciones físicas las están llevando a una base de datos, porque finalmente la transformación digital, lo digital, el activo tangible de lo digital es la data, ¿no? Y digamos, el hecho de pasar del cartoncito a llevar esa data a una base de datos o ponerle un ID único a esa batería para poder tener la trazabilidad implica que tengas un modelo de datos detrás, que ese ID único de batería, que es un código único de producto,
¿no? Pero único de producto para ese producto específico, no para la línea ni para el lote, pueda vincularse con diferentes atributos, como el atributo de cómo le hace mantenimiento a esa batería, qué distribuidores participan en esa batería, cómo los usuarios pueden, digamos, traspasarse. Eventualmente un carro se vende de un usuario a otro, se va con la batería y la batería puede eventualmente cambiar de usuario. El usuario tendría que estar vinculado a ese ID de batería único para poder tener la trazabilidad, etcétera. Pero eso pasa efectivamente por, como bien dices, y creo que este es un ejemplo muy, muy bueno de cómo alinear un modelo de datos al modelo de negocio. Porque finalmente el modelo de datos tiene que responder a el modelo de negocio, que lo que busca es tener ese activo único, que es la batería única que se definió o se creó el día jueves a la 1 de la tarde, para que pueda vincularse eventualmente con todo el mundo digital o todos los datos digitales pegados a ese activo. Me parece genial el ejemplo. Víctor, vamos ahora al ejemplo en tu industria, que bueno, ya es un poquito más digital, ¿no? A ver, más allá de hablar de la industria o los procesos de contratación, yo creo que puede ayudar mucho a entender que no todas las empresas están en el mismo estadio. Hay empresas que sí, como comentaba Nela, que tenían un proceso de comercialización muy old school y pasaron a una digitalización. Pero dentro de cada compañía hay procesos que digitalizas, pero tienes que definir para qué lo digitalizas. Uh-huh. Lucho, tú agarras y das un ejemplo claro. Lo digitalizaste para tener trazabilidad. ¿Para qué? Para poder tener conocimiento del cliente, tener data, para poder explotarla. Y cuando tú tienes esta data, ¿qué cosas puedes hacer? Cross-selling, upselling, puedes garantizar la experiencia del cliente. Hemos migrado, los negocios, las industrias han migrado netamente a modelos de servicio. Por ejemplo, alguien me podría decir, pero vender baterías es un tema totalmente industrial, fábrica, ¿dónde está el servicio? El servicio está en el mantenimiento, está en la facturación, está en el soporte. Hoy día todo debemos enfocarlo en servicio. Es un cliché, no me voy a diferenciar por el servicio, todo el mundo lo dice, pero de que lo digas a que lo lleves realmente a ejecutar, hay un camino largo que cerrar. Uh-huh. En los procesos de digitalización hay muchas cosas que entender. Vas a digitalizar y esa data, ¿dónde la vas a guardar? ¿En una computadora, en un servidor o en la nube? Uh-huh. ¿Para qué quieres digitalizar? Para que mis empleados trabajen deslocalizados, o sea, pueden trabajar fuera de mi red. Entonces, si vas a trabajar fuera de mi red, tienes que conectarte a la nube. Uh-huh. Entonces tienes que diseñar tu proceso de digitalización, tienes que entender cuál es el objetivo de cada proceso que quiero digitalizar. Y tienes que entender, como bien lo mencionaba Nela, es tu target. ¿Cómo es el comportamiento de tu consumidor? ¿Mi consumidor es digital o no lo es? Entonces voy a tener que llevarlo en un proceso de aprendizaje, evangelizarlo digitalmente, o ya es un early adopter o un nativo. Por ejemplo, a mí me toca enfrentarme al mercado residencial, donde muchas veces la decisión la toma el ama de casa, el papá, o el hijo que tiene 13 años y que él sí es un nativo digital. Entonces tenemos que tener procesos y canales de comercialización distintas. Por eso es una estrategia que tienes que armar. No es que mañana me volví digital y cierro los otros canales. Bueno, si quieres dejar plata sobre la mesa, hazlo, pero bueno, cada uno es libre de arruinarse como mejor le parece. Pero sí, nosotros tuvimos que entender eso y tenemos canales de comercialización como el modelo tradicional de agencia, dealer, a un contact center basado en estrategias digitales y que no solo pasa por la llamada telefónica, sino pasa por la captación de leads en redes sociales, la interacción ya vía redes sociales, donde nos dimos cuenta que no solo es importante captar el lead, sino maximizar la contactabilidad con el cliente. El sentido de inmediatez ha cambiado. El consumidor ha cambiado. El consumidor quiere el servicio ya. Uh-huh. Quiere que te contestes ya. Y hay muchos consumidores también que no quieren hablar con nadie. El tema del autoprovisionamiento, la autogestión, está creciendo largamente. Entonces, tú vas entendiendo cómo hago el autoprovisionamiento a un proceso vía redes sociales, vía una web, en el cual tú puedas contratar. Pero ¿cómo voy a saber si tengo facilidades técnicas? A georreferenciación.
Ujú. Y adicionalmente, oye, ¿es válido lo que quiero hacer? Tienes un tema de compliance, un tema regulatorio. Nosotros somos una empresa de telecomunicaciones que estamos regulados por OCITEL. Entonces, cuando tú te embarcas en el proceso de digitalización, no solo es digitalizar tu proceso comercial. O sea, tienes que entender bien cuál es la estrategia de tu compañía, cuáles son todos los actores, todos los stakeholders de eso. Me voy a digitalizar solo de cara al cliente. ¿Cómo quiero hacer mi proceso de atención al cliente? En el tema de atención, el proceso de transformación digital es una necesidad. Hoy en día, uno de los costos más altos, de los gastos más altos, es el OPEX de atención al cliente. Tú no puedes tener hangares llenos de gente para en el call center. Tienes que migrar un proceso de autogestión, autoprovisionamiento, y no solo eso, hay que educar al cliente. O sea, tienes que desarrollar herramientas digitales como videos, tutoriales, preguntas frecuentes, el sabías qué, y llevarlos esto a una estrategia de brand preference para que se queden contigo. Pero por eso yo te digo, el tema de transformación digital a mí me parece fascinante porque ha llegado para quedarse y ya nosotros vivíamos y cometemos el error de decir vamos a transformarnos digitalmente. Ya comenzaste desde el día que pusiste un ERP, un CRM y dejaste de llevar la contabilidad como la llevabas antes. Hoy entiendes la vida de tu cliente de manera distinta. Entonces, por ejemplo, ¿a qué nos obligó la pandemia? La pandemia nos ha obligado a enfrentarnos a cosas nuevas. ¿Qué cosa es? La teleeducación. Como para una maestra de primaria tenga que adaptarse a las herramientas digitales para que la niña o niño de 5 años, 7 años no la pierdas, te muestre atención todo el rato para que cumplas tu objetivo, que es educarla. ¿Cómo haces para que en una empresa que tuviste que mandar el 90% de tu personal a la casa puedan seguir trabajando y a niveles de productividad? Y empiezas cosas que pasan, y he visto ejemplos muy, muy cercanos, que mandamos a la gente a la casa y empezó el micromanagement, empezó el estrés digital. Tenemos que definir bien las políticas, porque ahí hablaban de cultura, eso te va a pegar la cultura mañana. Porque, a ver, yo sí creo que estos modelos llegaron para quedarse. La teleeducación, la telemedicina, el trabajo remoto. Sí, no llegaremos como pandemia, pero vamos a ir a un modelo blend. Porque si tú te das cuenta, hasta tiene un salario emocional el trabajo remoto. Mucha gente no lo vive, no lo entiende porque no lo vive, disculpa. Por ejemplo, si a una persona le demora 1 hora y media en desplazarse de su casa al trabajo y regresar otra hora y media más, son 3 horas que pierde de su vida diariamente solo el transporte. Conocemos el caos vehicular que hay en Lima. Pero si le damos un modelo blend que pueda ir a trabajar 3 veces y 2 veces en casa, esas 3 horas las puede usar para hacer deporte, para pasar mayor tiempo de calidad con sus hijos o su familia, para estudiar, etc. Entonces, estás mejorando la calidad de vida de tu colaborador. Entonces, hay que entender que estas cosas llegaron para quedarse. Por ejemplo, siempre hablamos de que en el Perú uno de los grandes problemas es la educación. ¿Cómo garantizas el nivel educativo? Con transformación digital, llevando la teleeducación a todos los rincones del país. Pero ahí nos enfrentamos a otros problemas. Yo hablando el otro día con un amigo, Sandro Marcón, un especialista en educación, hay que generar la infraestructura. Hay un concepto que nació ahora en la pandemia. ¿Qué cosa es? La simultaneidad. Porque antes uno consumía internet de una manera distinta. Llegas a tu casa, vamos a ver Netflix, streaming un rato. No, pero hoy día no. Hoy día alguien está en una videoconferencia, hay 2 niños que están en un Zoom o en un Teams, hay una persona que está haciendo streaming, alguien que está escuchando música, y si el modelo de conectividad que tienes no te permite tener esa simultaneidad, entonces estás frustrando tu vida digital. Entonces tenemos que entender que en este rompecabezas de transformación digital hay muchos factores. Uno de ellos es generar la infraestructura necesaria para una correcta transformación digital. Que en parte es lo que ustedes, en parte de la misión de ustedes, el propósito. Claro, o sea, nosotros estamos convencidos
de que llevar fibra al hogar, o sea, nosotros somos nativos de fibra, digamos, como hay gente que es nativo digital, nosotros nada, todo nuestro backbone, nuestro network es de fibra óptica. Y por eso garantizamos la velocidad contratada de nuestros usuarios, le damos la misma velocidad de subida y bajada, porque antes el usuario solo consumía información de la red, ahora no solo consume, también sube información, porque trabaja, etcétera, porque estudia. Y imagínate si ya al estrés de vivir en cuarentena, con distanciamiento social, le sumas el estrés de que el internet te falle. Le sumas el estrés de que, a ver, yo hago, para mí, el internet de 8 a 9, bueno, Pepito tiene clases de 10 a 11 para él. O sea, no hagas colas para consumir internet. O sea, ya es el colmo, tenemos que hacer colas para consumir internet en tu casa. Pero, nuevamente, yo no me quiero perder un poco en el producto. Lo que quiero darles una visión amplia de lo que es la transformación digital desde mi punto de vista, que es, entendamos bien qué parte de tus procesos quieres digitalizar y qué partes son necesarios digitalizar. No caigamos en la moda de la digitalización, sino es, oye, ¿qué va a agregar valor a mi ecuación, a mi propuesta de valor de cara a mi cliente, de cara a mis colaboradores, de cara a mi compliance? Oye, hoy en día la facturación es digital, las empresas envían digitalización, ahorran gastos. El tema, oye, mira, imagínate, antes tú necesitabas, no sé, 1000 metros para tener a todos tus trabajadores y el metro cuadrado te costaba X dólares en renta, y te diste cuenta que tus trabajadores son igual de productivos en un modelo blend. Entonces cambias de un modelo de oficinas a un modelo de tipo coworking, y solo que haces, contratas 500. Entonces estás ahorrándote la mitad del OPEX de renta. Entonces, ¿qué procesos digitales ayudan a la continuidad de tu negocio? Porque eso es lo importante entender. ¿Qué hago para la continuidad de mi negocio? ¿Qué hago para maximizar mis resultados financieros? Y entender cuál es mi core. A los especialistas. En algún momento, me acuerdo que conversamos sobre el tema de Telco as a Service. A mí me quedó en la cabeza esa frase que tú en algún momento comentaste en un programa sobre Telco as a Service, porque justamente hablábamos sobre modelo de negocios y que de alguna manera las industrias estaban generando valor, justamente como decía Marilena, ¿no? O sea, si tienes un producto y ese producto se va comoditizando, el hecho de transformar el modelo de negocio para poder apalancarse del mundo digital te lleva a poder hacer un nuevo modelo de negocio como los SaaS, que son en la industria de software. Mira. Y solamente para linkearlo con lo que dijo Marilena y de repente ponerlo como un ejemplo para la gente que nos está escuchando. Cuando hablaste de Telco as a Service, que básicamente es, oye, ¿sabes qué? Yo no te voy a vender on demand, sino te voy a vender un producto mensual donde te voy a dar una serie de servicios y al final migras de vender un producto a vender un servicio. Lo voy a tratar de extrapolar al caso de Marilena para tratar de hacer el link. Marilena ya tiene hoy día data en un modelo de datos donde tiene la trazabilidad de batería. Además, ya tiene la conexión con, por lo menos, digamos, la primera línea de distribuidores y eventualmente tendrá la conexión con el usuario final. Cuando tenga la conexión con el usuario final, va a tener la data de la interacción de ese usuario final con la batería, cada vez que se haga mantenimiento, etc. Con esa data y yendo a tu gran frase que siempre me queda en la cabeza de Telco as a Service, pudieras llevar esto a baterías as a service, en donde tú tengas la capacidad con data, siempre y cuando obviamente tengas las interacciones digitalizadas, del uso que tienen, por ejemplo, esos usuarios de la batería, de que ese usuario sabe que cada, no sé, 3 años efectivamente está haciendo cambios y cada un año está haciéndole mantenimiento para poder venderle batería bajo suscripción, por ejemplo. O sea, pero eso no lo puedes lograr si es que debajo no tienes una plataforma que te permita interactuar y que tengas data para poder analizar y para poder plantear un modelo de eso, donde, por ejemplo, le digas al usuario, mira, tú en el lapso de 10 años me gastas tanta cantidad de plata, entonces ahora tienes la capacidad de gastarme, mira, te lo voy a cobrar de una manera mensual, por ejemplo, o semestral o como fuere, pero te voy a añadir otros servicios. Por ejemplo, que cuando te quedes botado en la carretera, entonces con la batería, ese servicio está añadido. ¿Por qué? Porque mi plataforma, por ejemplo, tiene un API que se conecta con una empresa de seguros o que se conecta con un operador ¿cómo se llama? De servicios al cliente, y ya está embebido dentro de mi SaaS, dentro de mi modelo de negocio, de servicio. No solamente te vendo una batería, sino te vendo la creación de valor que un proveedor, digamos, un socio de negocio
yo le puedo tomar esa creación de valor, como por ejemplo el hecho de que te recoja o te cambie la batería, ¿de acuerdo? Y dártelo como parte de mi paquete de valor bajo un nuevo modelo de negocio SaaS, baterías de servicio, por ejemplo. O sea, te digo esto, estoy tratando de hilar ambos casos. Sí, y es así. Pero sí, ha sido al punto, Luis Alexis. O sea, es eso. Lo que buscamos a futuro es de que no llegar al momento en donde al cliente, al usuario se quede parado por falta de batería, sino que antes de ese momento nosotros ya estemos, ¿no?, al cliente advirtiéndole de la necesidad de cambio de la batería, ¿no? Y obviamente complementar todo ese negocio, porque también está puesto en mesa el tema de baterías a service, ¿no? De que al final para mí sea indistinto cuál es mi vida útil de la batería y yo simplemente haga un nivel de renovación donde al final me garantizo que mi vehículo nunca se para, ¿no? Por ejemplo, pensando en nuestro segmento flotas de empresas donde un minuto o minutos el vehículo parado es dinero para ellos, ¿no? Pero efectivamente, esa es la idea, y también para un poco complementar lo que menciona Víctor, es importantísimo la revisión interna y revisión de procesos y como él bien dice, aterrizarlo a tu realidad. O sea, yo creo que a veces entramos mucho al tema de moda o al tema de postureo, de decir que tengo lo último cuando realmente tu negocio todavía no lo necesita, ¿no? Entonces es una transformación que tiene que ser muy evolutiva, porque como va a constituir también un aprendizaje para la organización, y es cierto, el mundo cambia tan constantemente que lo que tú pensaste en un momento, pasados 6 meses ya no es la realidad, o ya entró un nuevo jugador al mercado, o ya cambió una realidad de mercado y lo que tú planteaste no era, ¿no? Entonces tienes que estar considerando que ese es un proceso evolutivo que lo vas a realizar con un fin, ¿no? Con un objetivo que buscas, ¿no? Pero que vas a tener que hacerlo de manera evolutiva. ¿Por qué? Porque obviamente, como toda organización, y esto no tiene que ver con la transformación, digital, ni nada menos. O sea, yo creo que todo negocio, toda realidad de una operación en el país, tiene el eje importante que es los resultados, generar valor para nuestros accionistas, el generar valor para nuestro grupo de interés. Y no podemos dejar eso de lado, ¿no? Entonces, es muy importante de que nuestras inversiones sean bien planificadas y va más allá del tamaño de la organización, ¿no? Nosotros, para que más o menos se ubiquen, nosotros somos una empresa que facturamos en torno a aproximadamente a 100 millones de soles anuales. No somos una gran empresa, ¿no? Y tenemos que asegurarnos, por ende, de que nuestras inversiones sean hechas bien, que reditúen en el plazo. ¿Por qué? Porque obviamente, como digo, debemos garantizar los resultados que se le exige a toda organización. Y si estamos en un mundo tan cambiante, tenemos que estar encontrando las alternativas y las formas muy creativas de conseguirlo, ¿no? Y el aspecto del trabajo del personal. Yo creo que no hay transformación cultural si no hay un fit de trabajo con las personas que también lo entiendan, para que justamente en esto que menciona Víctor, de entrar a identificar procesos, el equipo también lo tenga en mente, porque si ellos no te han terminado de comprar la idea, cuando te sientas a revisar cómo vas a automatizar un proceso o cambiarlo, o tecnificarlo o automatizarlo, no te lo pueden plasmar, ¿no? Y ellos son los expertos, ellos son los que dominan el día a día. Entonces es muy importante trabajar en el equipo y ya, digamos, tener este sentido de comunidad, ¿no?, en torno a este propósito de digitalización que se hace en la organización. Mira, sí, rescatando un poco el concepto que trajiste a colación de Telco as a Service, es un tema súper importante en la transformación digital. Las empresas, yo lo que recomiendo es que contraten SaaS, o sea, servicios, software como servicio. ¿Por qué? Por lo que menciona Nela, la obsolescencia tecnológica cada día es más rápida. Aparte, yo veo empresas que arrancan el viaje de montar un data center, por ejemplo. O sea, tú haces blue jeans, no administras data center. O sea, eso déjalo a alguien que sí sabe hacerlo, pagas como servicio, y si por último tu negocio te va mal, mañana desconectas la suscripción y no te quedaste con activos ahí que no están en tu core y que después no vas a poder liquidar. O sea, el uso eficiente del dinero en una transformación digital es básico. ¿Verdad?
podemos correr riesgos de perder mucho dinero con la bandera de la transformación digital. Mañana te dicen, oye, quiero hacer transformación digital, quiero que saber todos mis vendedores, saber todos mis clientes, no se diga más, ¿cuál es el CRM más caro? Ese quiero. Ah, ya. ¿Para qué lo quieres? ¿Sabes que lo que quieres se hace con uno que es open source gratuito? ¿O lo customizamos nada más? Ah, no sabía. Entonces, hay que entender bien, y yo les digo, y el tema de la transformación digital no es solo querer hacerlo. Para mí es un tema muy serio, más allá de que lo conversan en el directorio o en el comité de dirección, es una vez que defines qué cosa quieres, consulta expertos. Y alguien te dice, no, pero si esto es fácil, ¿por qué voy a pagar eso? No. Ellos te van a hacer ahorrar plata. Te van a decir realmente, bueno, depende con quién te topes el camino. Te van a decir realmente lo que necesitas. Hay que definir muy bien los alcances. Es como cuando tú mandas a hacer una investigación. Define bien el alcance, porque si no te pueden dar un tomo así y utilizas 3 páginas. Entonces, el tema de la transformación digital es muy interesante, pero es riesgoso si no sabes lo que quieres. Puedes perder dinero, puedes no llegar a satisfacer a tus clientes, y es más, puedes deteriorar tu valor de marca en función de una mala experiencia. Es correcto. Y me gustaría complementar un poco lo que dice Víctor. Voy a poner un ejemplo sobre la mesa. El ejemplo, y de repente ustedes ya lo han visto, lo han conocido, de Interbank. Interbank es uno de los bancos, los principales bancos para la gente que nos ve fuera de Perú, los principales bancos aquí en Perú, grupo económico. Y Interbank comenzó el proceso de transformación digital ya hace varios años, ¿no? Es uno de los líderes en el tema de lo que es proceso, transformación cultural interna fuerte y del core tecnológico, ¿no? Porque normalmente los bancos tienen sistemas legacy, ¿no? Que es difícil cambiarlos. Y hemos visto hace algunos meses que Interbank acaba de, o sea, a diferencia de lo que uno podría normalmente pensar, Interbank lanza su app, ¿de acuerdo? Pero además se monta sobre una app existente que es el app de Rappi. De hecho, la persona que trabajaba en Interbank ¿cómo se llama? Tatiana León, se va como product owner a Rappibank. ¿Por qué? Porque entendió Interbank que el hecho no solamente estaba de tener su propia app para poder captar ese cliente y abrirle su cuenta de ahorros. Entendió Interbank, y por eso pongo este caso porque son muy escasos en realidad los casos en Latinoamérica que veo que ya la vieron, y quiero poner por eso el tema sobre la mesa. Y entendió Interbank que había un concepto muy importante que se llama apificación, que ahorita lo voy a explicar, la apificación. Entonces, claro, tú podrías decir, yo voy a hacer mi app para que la gente, el front, la pantalla, entre por ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el usuario, yo le voy a dar el mejor journey a partir de mi propio front, a partir de mi propia pantalla, ¿no? Tanto web como móvil, da igual. Pero Interbank entendió que hay un bien escaso, y el bien escaso es la atención de las personas, porque las personas no pueden atender más de 24 horas, que es el tiempo de vida, menos quítale la hora de sueño, y por lo tanto la atención es clave. Y el lugar en donde esté la atención de su usuario, Facebook, TikTok, Gmail, a donde esté la mayor parte de su tiempo en pantalla, es en donde él tiene que estar. Y entendió que parte de ese tipo de pantalla, del tipo de usuario que él tenía, estaba en la pantalla de Rappi. Por lo tanto dijo, ok, voy a hacer que en Rappi los clientes a los cuales yo llego, potenciales clientes, abran sus cuentas de ahorro. Y lo que hizo es a través de, porque ya su plataforma permitía, estaba apificada, ¿de acuerdo? Conectarse, integrarse para que Rappi pudiera abrir su cuenta. Entonces, este es un ejemplo muy bonito que me gusta porque es un ejemplo peruano, pero que está en el mundo y sucede todo el tiempo, ¿de acuerdo? De cómo no solamente se trata de plataformas digitales propias, sino, como tú bien decías, Víctor, y por eso rescato eso, de que entendamos cuál es el propósito, porque pudiéramos eventualmente gastar mucho dinero en armar algo que finalmente como front el usuario lo va a terminar de repente borrando de su celular porque el uso no es constante. Y hay algo clave, que es el hecho de que la creación de valor finalmente ocurre de la manera, no en que nosotros lo queremos hacer, sino en la manera en que el demandante lo necesite. Entonces, si el demandante necesita que la creación de valor esté en el momento en donde él está viendo, no sé, su película en Netflix, pues ahí habría que ponerle esa experiencia porque es donde el cliente lo quiere. Entonces, cuando tú decías, y rescato esto que tú dices, Víctor, es entendamos bien lo que querramos para no, por ejemplo, gastar pues un OPEX y armar un data center propio, porque la idea es que yo
tendría que entender en dónde está mi creación de valor para que a partir de mi creación de valor yo pueda interconectarme a través de una plataforma apificada, por ejemplo, que me permita conectarme, integrarme y tomar valor de quien quiera entrar conmigo en este journey de un valor final hacia el usuario. En realidad tener la capacidad de poder hacer ese delivery de valor. No sé si me explico. Entonces, simplemente Es genial, ¿sabes por qué? Porque hay muchas... Esto es parte de la estrategia comercial. O sea, no solo la estrategia es una estrategia de pull, de jalar al cliente hacia nosotros. Es estar donde el cliente está. O sea, si hay plataformas en las cuales tienen mucha más frecuencia de uso que la nuestra, entonces hay que estar ahí. Pero para eso hay que haber pensado el desarrollo tecnológico, el tema de los APIs que mencionas. Si nuestro desarrollo no tiene esa funcionalidad, no vamos a poder integrarnos. Y el mundo va hacia ese camino, ¿eh? El tema de la integración, de buscar, pensábamos, un solo usuario, un usuario único para acceso universal a las plataformas. Imagínate que tú tuvieras un solo front. Y desde ese front podrías entrar a todas las aplicaciones que tú necesites y que ya estén cargadas. Uh-huh. O sea, tú ya tendrías el canal de contacto con el cliente. Tú ya tendrías la atención del cliente. Tú ya podrías comunicarle de manera más efectiva lo que quieres que el cliente se entere. Tú podrías hacer mucho más placentero su viaje o su experiencia contigo como marca. Entonces, es cómo tú manejes tu estrategia y sobre eso, qué herramientas digitales la acompañan. Uh-huh. El concepto de apificación, no sé si ustedes lo conocen, pero igual lo menciono porque creo que desde el punto de vista estratégico es clave. Que es un concepto bien sencillo, ¿no? Las empresas tienen que entender cuál es el valor realmente que crean. Y parte de ese valor, hay un libro muy bueno que se llama Crossing the Chasm, que habla del whole product, del producto completo. Y que lo que te dice es, tú vendes un televisor, por ejemplo, pero el producto completo en realidad no solamente es el televisor, es cómo lo instalas, es el rack, es saber, digamos, configurarlo, etc. Entonces, si tú te pones a pensar en todo lo que hay alrededor del producto que tú tienes para poder darle una experiencia wow al cliente o tratar de entender cómo realmente le resuelves toda esa necesidad, entonces comienzas a entender que necesitas de otros para que puedas sumarle a tu paquete de valor, que finalmente ni siquiera tu paquete de valor puede ir directamente con tu mismo front, sino puede ser entregado a través de un tercero. Caso Rapibank digamos, Interbank con Rappi, porque Interbank puede levantar, por ejemplo, información de diferentes fuentes, un buró de crédito, por ejemplo, para que pueda hacer el análisis crediticio a través de un API directo con este buró de crédito, pero ni siquiera hace el delivery directo, lo hace a través de Rapibank. ¿Por qué? Porque lo que entiende es que la creación de valor de él es crear la cuenta bancaria de la manera más rápida, más flexible, más simple posible, más barata posible y en el lugar en donde ese usuario va a estar. Mañana esa cuenta bancaria se puede crear no solamente en Rappi, se va a poder crear en Gmail, se va a poder crear en Facebook, se va a poder crear en WhatsApp. Son simplemente canales de fronts en donde está el usuario, pero la estrategia detrás es que se entendió que tenías que tener detrás todo apificado, o sea, toda la data, como por ejemplo la data que tú bien mencionas del ID de batería único, para que pueda transaccionar con cualquier otro sistema que agrega valor a mi propuesta de valor final, ¿no? No sé, Marianela, ¿cómo lo ves o sí? Sí, definitivamente. Yo creo que esas son justamente las oportunidades para identificar, para que las organizaciones podamos abrir nuevos canales, nuevas formas de estar en contacto con el cliente, ¿no? Y es, digamos, de alguna manera el reto que tenemos los líderes actualmente, ¿no? Porque es un poco lo que yo llamo tener esa mente ambidiestra, ¿no? De estar pensando en, obviamente, tu producto actual, la mejora, esto que podríamos llamarlo como una mejora incremental, ¿no? De siempre mantener bien en tu producto o en tu servicio. Y lo otro que es poniendo en tu agenda, ¿no? Las oportunidades de futuro, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, para mí, que yo estoy muy ligada ahorita a la parte industrial del desarrollo de baterías, no puedo dejar de estar viendo oportunidades de desarrollos digitales, en canales digitales, o estas alianzas con, digamos, estas otras plataformas, ¿no? Que nos puedan permitir de alguna manera generar nuevos canales de venta o nuevos puntos de contacto con nuestros clientes. ¿Por qué? Porque la tecnología nos los está permitiendo, ¿no? Y esa es la realidad que tenemos ahora, de dejar de
de estar con la cabeza mirando nuestra propia operación, ¿no? Diciendo por dónde están esas donde hay oportunidades, exactamente. Y déjame voltear un poco, darle un giro rápido a la entrevista y hablemos de los retos. ¿Cuáles son los principales retos, en este caso, Marianela, que has tenido y que te esperan o que tienes actualmente para poder, digamos, aprovecharte de la tecnología para crear aún más valor, el valor que tú esperarías, el valor soñado para tu mercado? ¿Cuáles son los principales retos? Bueno, yo lo veo desde dos frentes. Uno, sí, el reto interno, ¿no? Que es culminar ese aprendizaje, ¿no? Que nos está dando el interactuar con los clientes por estas nuevas plataformas, ¿no? Porque como bien lo comentaba Víctor, o sea, nosotros, por ejemplo, si antes nos sucedía un tema de que se me caía el internet y, bueno, me afectaba a mí la operativa, ese tiempito de repente no podíamos transaccionar en SAP, en nuestro sistema interno, ¿no? Y nada más. Ahora a mí me sucede eso y el cliente no puede trabajar, ¿no? Entonces, no me puedo dar el lujo de tener, de que haya un segundo de pérdida de conectividad, ¿no? De los datos. Entonces, eso es replantearnos de cómo son nuestros respaldos, cómo armamos nuestra estructura a nivel de hardware, de software, ¿no? Entonces, todo eso es un aprendizaje. Como bien dice Víctor, llega un momento en donde sí, tú puedes identificar algunas cosas de tu operativa, pero de ahí tienes que acudir a los expertos. Y tienes que ser muy cuidadoso en esa parte de buscar a los expertos. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay mucho vendehumo, esa es la realidad, ¿no? Entonces, vienen y te venden, pues, como si fueras, no sé, la Coca-Cola, como les digo. Yo a veces le digo, yo no voy a poder invertir eso, o sea, yo no voy a hacer el mega laboratorio de innovación, yo no voy a hacer, como decía, un data center o voy a implementar todo esto en infraestructura o en capital tecnológico. Entonces, eso es una realidad también de que hay que ser muy cuidadosos, relevar distintas opiniones. ¿Por qué? Porque estás también en ese aprendizaje y es partir también de conocer muy objetivamente cuál es tu nivel de madurez digital, ¿no? Inclusive cuál es el nivel de madurez digital de los integrantes de tu organización, porque eso puede constituir también un reto diferente. Porque puedes tener todavía, y por ejemplo en un tema de fabricación de baterías, yo todavía tengo algunos líderes en planta donde no han usado nunca una computadora, no saben Excel, ¿no? Entonces todavía hay un trabajo y ese es un reto importante en donde nosotros tenemos que invertir mucho en nuestra gente para asegurarnos que tengan las competencias y habilidades necesarias para que esa estrategia se consolide bien y nosotros, y trabajándola bien internamente, pues pueda también salir en óptimo nivel a nuestros clientes. Y el otro gran reto es con nuestros clientes, como menciono, ¿no? El nivel de madurez digital de ellos también es distinto. Entonces, no podemos necesariamente trabajar de la misma forma como esperamos. Tenemos que ser muy cautos en cómo hacemos las cosas, en qué cambios implementamos, en cómo los vamos haciendo madurar en tecnología, en cuándo es el mejor momento para soltar una cosa u otra, ¿no? Y empezar a segmentarlos. Por ejemplo, una de las cosas que nos dimos cuenta es de que, oye, o sea, ya cambiamos el criterio de segmentar a nuestros clientes. Ya no es solo de que de repente por volumen de compra, por comportamiento de pago, por ubicación geográfica, por número de establecimientos. No, se nos incorporó un nuevo criterio que era el tema de madurez digital, de conocer hasta qué dispositivo móvil usan, ¿no? Y si interactúan, si solo son de Facebook o son de Facebook y WhatsApp, o son de Facebook, WhatsApp e Instagram, etcétera, ¿no? Entonces es entender desde otra visión cómo llevas tu operación, ¿no? Pero con este reto del riesgo, digamos, moderado, ¿no? Y el rápido levantarte, porque sí, nos hemos equivocado, hemos metido la pata, pero está el aprendizaje y el levantarte de manera inmediata y decir, ok, ¿no? ¿Qué fue lo que nos sucedió? Ya sabemos qué no debemos hacer, pues por acá va el tema y inmediatamente rolear para seguir creciendo, ¿no? Que es un tema de experimentación en realidad, pues, ¿no? Y por eso es que tanto parte del cambio del mindset es que el error, claro, cuesta,
pero lo más importante es obtener el aprendizaje para poder saber, sobre todo esto nuevo que va evolucionando lo que es la tecnología, de poder saber qué es lo más efectivo, qué es lo que realmente tú puedas optar, que realmente te va a dar resultados. ¿Cuáles son los principales retos, Víctor, en tu caso? ¿Qué es lo que más te duele hoy día? Mira, dos temitas antes de entrar a los retos. Sí. Nela, totalmente de acuerdo contigo. Por ejemplo, el tema para ti, garantizar la continuidad de tu negocio, que no se vea afectada por la pérdida de internet, es un tema obligado. Entonces, yo lo que te recomendaría, pongamos un ejemplo, tiene una línea principal y una backup. Y mucha gente te vende humo, lo que tú dices es verdad. Te vende la principal y backup, es mentira. Ten una principal y una backup, pero con dos operadores distintos. Claro. Para que realmente puedas mitigar el riesgo, hay que entender eso. El riesgo siempre va a existir. Los que trabajamos en tecnología o en telecomunicaciones sabemos que los fierros fallan un día. Pero hay que mitigar el riesgo y garantizar la continuidad de negocio. Y el otro tema que mencionaron, nos vamos a equivocar todos los días. Porque si no, no estaríamos creciendo. Pero yo les doy un pequeño consejo. Producto mínimo viable. Tu MVP. Vamos con MVPs. Y segundo, errores a bajo costo. Piloteemos. Probemos. ¿Para qué? Para que cuando la tengamos recién hacemos el all-in. Cambiemos modelos de CAPEX a modelos de OPEX. Cuando hablábamos de la Telco as a Service. Vayamos a esos modelos donde sean más saludables financieramente para la compañía. No nos metamos en cosas que no son nuestro core. Dejemos a los especialistas. Hagamos un correcto diagnóstico y un correcto evaluación de proveedores con los cuales queremos trabajar. Bueno, más allá de las recomendaciones, respondiendo a tu pregunta, bueno, retos en telecomunicaciones tenemos todos los días. La pandemia nos retó terriblemente. Pero yo te voy a contar algo, cómo la percepción del cliente evolucionó. Hace unos años, la percepción del cliente de la velocidad del internet era la velocidad que llegaba por la fibra o por el cable de cobre o el cable de HFC a mi computadora, vía un cable Ether. Y yo hacía mi test de velocidad. Sí, me están dando la velocidad. Hoy día eso ya no existe. Eso ya no existe. La velocidad del cliente es la que percibe en sus dispositivos. El concepto multi-device, en una casa hay 10, 15 dispositivos conectados. Y la percepción de la velocidad que él contrata es la que percibe en su dispositivo. A tu hijo o hija que está navegando, papá, no teníamos 100 megas, pero acá hay 20. Claro, porque el Wi-Fi que tienes no es bueno. Entonces, uno de los principales retos que nosotros vivimos fue eso. ¿Cómo logro que la percepción de mi cliente en un dispositivo sea la que él me contrató? Entonces dijimos, vamos a analizar. ¿Qué ponemos? Repetidores, damos más potencia. Y encontramos una solución que es una tecnología mesh. Y buscamos un partner como Huawei, que es partner nuestro para esta solución, en la cual te crea una red dentro de tu hogar, inalámbrica, wireless, que tiene la menor degradación de la capacidad de internet que contrata y que llega a tu fibra. Entonces, la percepción de nuestro cliente en un dispositivo inalámbrico es muy similar a que si estuviera conectado con la fibra. Y todo eso pasó por un proceso de evaluación, porque hoy en día la percepción para el cliente es la realidad. Entonces, la velocidad de internet que él contrata es la que usa cuando navega. Y lo peor de todo es que no quiere navegar sentado en el escritorio, quiere estar sentado en su sala con su laptop y quiere que el Wi-Fi esté completo. Y tú me dices, no, pero no. Tenemos que tener una visión cliente, poner al cliente en el centro de nuestras actividades, entender cuáles son sus necesidades y buscar la mejor propuesta de valor para poder cubrirla. Y también el cliente tendrá que entender que a veces nos equivocamos. Y lo bueno que hoy en día en el mercado, que eso es lo interesante del mercado, que hay distintas alternativas. Y si no te gusta el proveedor que tienes hoy día, te migras a otro. Normalmente regresan, pero bueno. Señores, de verdad,
un placer tenerlos aquí en este primer programa. Y no les quiero quitar mucho tiempo, que hay una hora ahí, pero sí me gustaría escuchar de ustedes una última sugerencia. Piensen un poquito de la gente que nos está mirando, que gente que en sus propias empresas, los líderes en sus propias empresas que nos están mirando en cualquier industria, quieren entender el camino que ya, digamos, gente ha recorrido, gente como ustedes ya ha recorrido, que ya de repente se ha caído y ha experimentado y ha entendido que de repente lo que ustedes pueden decirle puede ser muy, muy importante para tomar hoy día decisiones ellos en sus propias empresas. Entonces, para cerrar, me gustaría, Marielena, no sé si nos puedes dar algún consejo a la gente que nos está mirando, breve, corto, pero que pueda ser de valor, que ellos se puedan llevar y accionar en sus propias empresas. Sí, cómo no. Creo que lo que es más importante que que todo empresario sepa es de que hay oportunidades de automatización y de incorporar la tecnología en nuestras operaciones en todo, ¿no? Y que se pueden realizar no necesariamente realizando grandes inversiones o poniendo grandes inversiones en riesgo. Yo creo que ahora con el acceso a información que se tiene, podemos de alguna manera aprender de lo que hay disponible en nuestra industria, en industrias de otros países, ¿no? Y ver qué oportunidades podemos encontrar en esos desarrollos, en esos nuevos productos, en esas nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, yo la primera recomendación que les diría a todos es que vayan más allá de su operación actual, ¿no? En una etapa sin ningún sesgo o limitación, en una etapa inicial. ¿Para qué? Para tener esa apertura de mente de ver todo el portafolio de opciones que pueden encontrar, ¿no? Pero eso sí, manteniendo la esencia y manteniendo el enfoque en la generación de resultados, que es el core de la operación que debemos pues, garantizar, ¿no? Y luego empezar a identificar dentro de ese portafolio de opciones que ven y que observan, cuáles pueden ser mejor adaptadas a su negocio. Como digo, no se necesitan grandes niveles de inversión, no necesitas haber armado tu laboratorio, no necesitas tener a tu squad, a tu product manager, a tu scrum master para empezar a innovar, para empezar a insertar agilidad en tus operaciones. Desde ya puedes tener ese mindset de simplificar tu operativa, de automatizarla. Como bien ha mencionado Víctor, hay mucho software de acceso gratuito con el que se puede empezar y generar ya datos, ¿no? Entonces, ese es un primer enfoque. Y lo otro es este mindset de datos, ¿no? Pues con el que lo enlazo. O sea, ahora yo creo que para todos data is king. Nosotros es justo uno de los eslogan que nos pusimos para el año pasado, ¿no? A partir de la pandemia. Data is king. Ese es el futuro. Entonces, cuanto antes empieces a trabajar en tus datos, en tu estructura de datos, por ejemplo, es una barrera que nos costó a nosotros mucho, un obstáculo que nos tomó mucho tiempo de estructurar correctamente nuestros datos, hacer toda nuestro data warehouse, ¿no? Nos tomó el tiempo. Entonces, importante empezar desde ahora de cómo tengo criterios para manejar la información, estandarizarla, uniformizarla, ¿no? Y de alguna manera preocuparme de almacenar eso, de generar algunos receptorios donde vaya yo recolectando toda la información, porque después de eso va a ser información muy valiosa, ¿no? Por ejemplo, algo que nosotros estamos implementando ya a partir de toda la data recolectada ya son modelos de inteligencia artificial, donde estamos trabajando forecast de proyecciones, después pedido sugerido, ¿no? Entonces ya nos estamos anticipando la demanda de los clientes a partir de la data. Pero obviamente el trabajo empieza ya, ¿no? Cuanto más data tengas y cualitativamente buena, ya has hecho, yo creo, buena parte del trabajo para ya pensar en digitalización de procesos. Muchas gracias, Marielena, y subrayo eso, qué importante el tema, porque finalmente estamos hablando de transformación digital. Lo digital es la data, o sea, y lo que viene cochino sale, o sea, tienes que tener un muy buen modelo de datos que se alinee con el modelo de negocio. Genial, genial, Marielena. Víctor, de tu lado, ¿cuáles son tus recomendaciones finales? Creo que ya les he ido lanzando un poco a lo largo de toda la conversación cuáles serían mis recomendaciones. Voy a hacer un pequeño wrap-up, pero definir tu estrategia, para este proyecto de transformación digital, hacer una correcta priorización, hacer un correcto análisis financiero
cómo impacta la digitalización a tus actividades críticas. Luego de que tienes definido eso, hacer un correcto assessment de proveedores para escoger al que se adopte mejor a nuestra cultura. Y en función de eso, MVPs. No nos pongamos el megaproyecto que nos podemos terminar ahogándonos en la orilla. Vamos por fases, avanzando fase 1, fase 2, fase 3. Un tema que se me ha olvidado y que no sé por qué se me ha olvidado, que siempre lo comento, es la digitalización viene con riesgos. Y uno de los riesgos principales es la seguridad de la información. Y como mencionaban ustedes, lo más importante es la data. Entonces, uno de los activos más importantes de las compañías es la información. Entonces, tienes que tener clara tu política de seguridad de información para las compañías que quieren emprender este viaje de la transformación digital. De acuerdo, Víctor. Nada, señores, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo que nos han dado al programa de estrategia. Ojalá que se hayan sentido cómodos también. Y nada, les dejo ahí la invitación para algún otro programa también que nos puedan dar un poquito de esa experiencia tan rica, en realidad, que va a ayudar a toda la gente que nos está escuchando, porque se pueden extrapolar este tipo de experimentos, tipo de experiencias que han hecho en otras industrias sin ningún problema. Muchísimas gracias de verdad a ambos. Víctor, Marianela, muchísimas gracias. Y amigos, eso ha sido todo por el día de hoy con nosotros. Vamos a dejar igual la información de ambas empresas en la parte de abajo, ¿de acuerdo? Y por si acaso, para que puedan conocer un poquito más de Energet y de WIN también. Muchísimas gracias. Eso ha sido todo por el día de hoy en Distrategia y nos vemos en el siguiente programa. Cuídense, nos vemos. Chao, chao.